Le pedimos a don Alberto Núñez que pase, es su turno. Gracias. Queridísimos amigos míos, un placer estar con María Elena, con mi querido presidente, con mi querido amigo Emilio, a que tanto respeto a todos ustedes. Cosa rara escribí lo que le voy a decir, porque cuidé hasta el último detalle de lo que voy a expresar. Termina el 2011, se inicia el 2012. Feliz Año Nuevo. Año nuevo que hará historia sin duda en el quehacer nacional al conjugarse un ambiente de violencia inaudita, un proceso electoral de vital importancia para el futuro del país y un despertar ciudadano que se nutre, aún débilmente, de lo que sorpresivamente, pero con una fuerza enorme y creciente, acontece en el mundo. Violencia inaudita que deja miles de muertos en nuestro país, 40,000, 50, 60,000, seres humanos que han optado, algunos de ellos, por ser alguien en el camino del crimen y gozar en breve tiempo y a costa de su vida de poder, dinero y mujeres, a cambio de ser nadie durante el resto de su existencia. Hombres, mujeres y niños inocentes, víctimas también de la violencia, personas, algunas poderosas en lo económico, en lo político, y otros simples y dignos ciudadanos secuestrados por seres inmundos que hacen de esto su diario quehacer. Crece cuerpos mutilados, personas decapitadas, cadáveres desaparecidos en un tanque de ácido que los corre sin dejar rastro alguno. Cientos, miles de cadáveres encontrados en forma clandestina. Víctimas y victimarios con padres, hijos, hermanos, familias enteras cuya existencia también queda grabada de por vida. ¿Qué nos ha pasado? ¿En dónde y por qué se ha roto el tejido social? Ríos de lágrimas se han derramado clamando justicia por lo acontecido o por el horror de ver a sus seres queridos o que alguna vez lo fueron involucrados en actividades que ni las peores bestias serían capaces de hacer. Bien que se ataque la violencia, es urgente e indispensable, pero de nada sirve y ni servirá si no se descubren y atacan también en forma decidida y urgente las causas de la violencia. Las familias mexicanas señalan dos principales problemas. Hacia adentro, la necesidad de tener o conservar un empleo digno, una actividad que les permita sostener a los miembros de su familia. Hacia afuera, el ambiente de violencia que hemos descrito anteriormente. Analicemos estos fenómenos, veamos sus causas y posibles soluciones. ¿Cuál es el papel de los gobernantes? ¿Cuál ha sido y debe ser su responsabilidad? ¿Y el papel de nosotros los ciudadanos? ¿Cuál ha sido y debe ser nuestra responsabilidad? Para estos propósitos, veamos antes lo que está sucediendo en este mundo en el que estamos inmersos y del cual para bien o para el mal formamos parte y somos actores y receptores de su comportamiento. ¿Qué papel están tomando los ciudadanos? ¿Qué repercusión ha tenido o están teniendo los gobiernos de diferentes países? Empecemos nuestra historia en Túnez. La confiscación en diciembre del 2010 de las balanzas del puesto de frutas de Mohamed Bouazizi, las bofetadas que le propinó la policía frente a los espectadores y el hecho de que no se le hiciera caso cuando intentó presentar una denuncia, llevaron a este hombre herido y frustrado a inmolarse en público. La consecuencia inmediata fue el estallido de una ola de protestas que se extendió a todo el país y al Oriente Medio y provocó la huida del dictador Ben Ali, presidente de Túnez, desde su acceso al poder en 1987. Este joven tunecino fue nombrado en algunos medios como el mártir que vino con la primavera. Mi hijo, dijo su madre, se inmoló por dignidad. Y su hermana de 16 años agregó,
En Túnez la dignidad es más importante que el pan. Veamos algunos casos concretos ocurridos en el 2011 y señalados en la revista Time del mes de diciembre, pasando en donde su portada señaló The Protester como el personaje del año, el manifestante. Algeria, el 3 de enero se inician movilizaciones relacionadas con alimentación y desempleo y se provoca el estado de emergencia en el mes de febrero. Libia, se inicia una guerra civil en febrero que provoca la intervención extranjera y el brutal y salvaje linchamiento el 20 de octubre de Muammar Gaddafi, quien gobernaba desde el 1 de septiembre de 1969. Su cadáver fue expuesto públicamente en un frigorífico durante varios días. Israel, 300,000 ciudadanos salen a protestar al grito: demandamos justicia social. No se tiene récord de otra manifestación tan grande como esta en la historia de este país. Egipto, las protestas se inician el 25 de enero y ocasionan que el presidente Hosni Mubarak renuncie el 11 de febrero tras gobernar el país por cerca de 30 años. Siria, el movimiento empieza el mes de enero, se agrava en marzo, ahora consulté el Google, continúa en Siria hasta la fecha este movimiento. Jordania, miles de ciudadanos toman las calles en el mes de enero pidiendo la renuncia del primer ministro. Irak, protestan en contra del gobierno, son fuertemente reprimidos. Yemen, las protestas inician en febrero. El 23 de noviembre el presidente Abdullah Aziz El Said, quien gobernaba desde 1978, renuncia a su puesto. El movimiento cruza las fronteras. Tibet, durante 2011, 12 monjes tibetanos, monjas y clérigos retirados se inmolan en protesta de lo que está de la represión china. En la primavera, el movimiento cruza hacia Europa. El 15 de mayo, decenas de miles de autodenominados indignados marchan a la Puerta del Sol en Madrid y junto con otras decenas de miles de otras ciudades de España se unen bajo el eslogan: nosotros no somos buenos en las manos de políticos y banqueros. Los españoles se encuentran frustrados por desempleo, falta de oportunidades y políticos ineptos. Finalmente, cerca de 6 millones de una población de 46 participan en la protesta de los indignados. España contagia a Grecia y surge una manifestación que rebasa las 500,000 participantes al grito de «sí se puede». Las protestas griegas en el país, cuya cuna de la democracia, continúan por más de un mes y contagian a su vez a Israel. El paquete de peticiones es similar. Falta de trabajos dignos, el costo de la vida cada vez es más alto, los políticos son corruptos y solo los ricos influyentes se vuelven más ricos. Debió reflexionar Grecia, sin embargo, que pretendió vivir a niveles de Alemania o Suecia sin tener su solvencia fiscal ni su productividad. Inglaterra, Dios mío, no queda exenta de la violencia. En agosto, un policía mata a un joven negro en Londres y las movilizaciones proliferan por toda la isla. Líderes comunitarios intentaron explicar la violencia, la peor en Londres en décadas, en medio de crecientes disparidades de ingreso y oportunidades en esta ciudad inmensamente multiétnica. David Cameron, primer ministro, pronuncia un largo discurso, digno de análisis, se los recomiendo, digno de reflexión, con su visión sobre lo que está pasando en su país, las causas y sus propuestas de solución. En Rusia, Putin confronta manifestaciones que ponen en tela de juicio el resultado de las pasadas elecciones en diciembre. El 10 de diciembre, decenas de miles de rusos, en la manifestación más grande después de la caída del comunismo, protestan en contra de la corrupción, la falta de libertades y de una democracia simulada. Chile, un movimiento estudiantil pacífico,
relacionado con la política educativa se vuelve violento el 4 de agosto al provocar enfrentamientos callejeros que ocasionan la detención de 874 manifestantes. México, uno de los movimientos más notables, está representado por Javier Sicilia, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El presidente Calderón acude al llamado del poeta y sostiene varias entrevistas estableciendo compromisos que, sin embargo, no dejan satisfechas a las partes. La historia aún no se ha escrito, pues muchas otras organizaciones de la sociedad han tomado el activismo inusitado que está marcando historia. Dedicaremos el espacio que merecen estas reflexiones en la segunda parte de esta conferencia. En los Estados Unidos se inicia un movimiento de protesta, Occupy Wall Street. El movimiento toma la bandera de los 99, con el significado de que el otro 1% era el dueño de la riqueza y del poder, se nutre de los indignados de España y se transforma en un movimiento social que rechaza la concentración de la riqueza y todo lo que esto trae aparejado. Inevitablemente está la presencia de los desafortunadísimos movimientos bancarios del 2008. Sí, la crisis en que los han metido proviene técnicamente por haber prestado para adquirir bienes inmuebles a quien no podían pagar y generar con esos préstamos una inmensa bola de nieve que ahora explican en términos que solo los muy avesados en la materia pueden entender. Para el común de la gente, la explicación es muy sencilla. Prestaron a quienes no debían prestar con la garantía de bienes que no garantizaban en forma adecuada el monto prestado. Muy sencillo, ¿verdad? Solo que partiendo de esos préstamos, los pillos a los que nos referimos anteriormente cobraban sus comisiones o mostraban utilidades multimillonarias en los estados financieros de sus empresas y se convertían en los ejecutivos más exitosos, dignos de salir en las portadas de la revista de negocios más prominentes. Y por otra parte, el gobierno populista de derecha del presidente Bush desreguló sin ton ni son, al tiempo de que se adoptaba una política monetaria muy laxa que permitió la expansión del consumo más allá de la actividad que permitía la actividad productiva. Durante la gestión de Bush, según nos relata el expresidente Clinton en su libro de reciente publicación, los llamados derivados, que fueron productos financieros no regulados, se incrementaron 7 veces hasta alcanzar los 700 trillones de dólares. Crisis financiera que provocó crisis económica y que fueron semilla para algunas de las crisis políticas y sociales que hemos comentado. ¿Cuántas fortunas, inmensas fortunas, se han hecho en la época de las más agudas crisis por parte de los visionarios especuladores? Crisis financiera, económica, política y social que proviene de una crisis más severa, la más severa de todas ellas, una crisis de valores, de los valores más elementales que deberían privar en nuestra sociedad globalizada, una crisis derivada de la necesidad del tener y el desconocimiento del ser. Tanto tienes, tanto vales. Una crisis derivada de la codicia y la avaricia, una crisis derivada de un capitalismo salvaje que se ha alejado de su seno a la política y puesto en su lugar el dejar hacer y el dejar pasear, y de un Estado incapaz de regular lo que debe regular. El comunismo se derrumbó estrepitosamente al caer el muro de Berlín. No entendió la naturaleza humana y quiso por la fuerza y asesinando a millones de personas imponer su ideología. Ahora, salvo uno que otro país fuera de época, hasta los más radicales han optado por la economía de mercado e inclusive abusado de ella. Esta economía de mercado que ha logrado un desarrollo sostenido a nivel mundial durante varias décadas. Sería absurdo pretender dar marcha atrás a esta corriente, pero sí podemos exigir que el capitalismo adquiera un rostro humano y cumpla con su responsabilidad social. Sí, una economía de mercado socialmente responsable, soportada por empresas con responsabilidad social, la persona y la sociedad al centro de las decisiones y no solo los intereses económicos
y la ganancia de corto plazo. Un mercado que genere riqueza, un Estado que imparta justicia y una sociedad con cultura solidaria. ¿Qué interpretación podemos hacer de estos movimientos y fenómenos que hemos analizado? ¿Y qué ocurre en países que representan cerca de 3.000 millones de personas? Se protesta contra el statu quo, bien sea en países que habían sido capturados por las dictaduras o en aquellos que presumen una democracia que no está dando los resultados previstos. Se movilizan en contra de gobiernos corruptos y hoy ineficientes, en contra de la acumulación de riqueza y poder en unas cuantas manos, en contra de la incapacidad para generar empleos dignos y oportunidades. El grito de justicia social, derivado del viejo problema de la distribución de la riqueza, está nuevamente presente. Los manifestantes son mayoritariamente jóvenes, preparados que vienen de las bases, de sus bases y no de las cúpulas. Los políticos no tienen cabida en estos movimientos típicamente ciudadanos. La catástrofe financiera provocada por banqueros irresponsables y cortoplacistas alimenta sin duda el espíritu de los manifestantes. La sociedad está en viva y en movimiento, pero cierto es que no necesariamente, según lo expone claramente David Cameron, ha cumplido con su responsabilidad ciudadana. El relativismo y la pérdida de valores fundamentales que generan cohesión social y solidaridad no han estado suficientemente presentes. Necesitamos recuperar esos hilos morales que tanta falta hacen en nuestra sociedad, ser parte de ellos para así reconstruir el tejido social. Las redes sociales han jugado un papel de enorme importancia. El Twitter, el Facebook, los teléfonos inteligentes, el Internet y todo lo que gira alrededor de ellos han hecho posible la virulencia de estos movimientos a nivel nacional y a nivel mundial. Es un fenómeno nuevo que hasta hace poco no era concebible y su influencia será cada vez mayor. Es un poderosísimo instrumento de la sociedad que puede utilizarse para bien o para mal, para construir o para destruir. Los políticos se enfrentan ahora a un fenómeno nuevo para lo cual no están debidamente preparados y que lo mismo pueden elevar a un personaje a las alturas que hacer caer estrepitosamente a otros que estaban en esas alturas. Mucho de lo anterior está presente en México. No tenemos dictaduras como las del Medio Oriente que se han derrumbado, pero nuestra incipiente democracia no ha satisfecho en forma satisfactoria las expectativas de la mayoría de los ciudadanos. Tenemos nosotros razón para estar indignados contra la violencia que impera en el país y que se alimenta de una impunidad que alcanza hasta el 96% y de una corrupción rampante que nos coloca el lugar 100 en el concierto de las naciones con una calificación de 3 sobre 10. Indignados por un sistema de justicia que se rinde frente a los poderosos y pone en la cárcel a quienes no tienen capacidad para defender sus derechos. Indignados por el cinismo político de una partidocracia transformada en un poder fáctico que vela por sus mezquinos intereses y protege a gobernadores y dirigentes políticos cuyas hazañas de corrupción, manejos de la economía indebida son el escándalo de todos los días. Indignados por otros poderes fácticos, representados por monopolios o prácticas monopólicas, públicas y privadas, que causan enormes daños a la economía de mercado, sindicatos del sector público que se apoderan indebidamente de la riqueza de los mexicanos y dejan de cumplir sus más elementales obligaciones, dando la impresión de que estos poderes fácticos en su conjunto han capturado al Estado mexicano. Indignados en contra de la incapacidad para generar los empleos dignos, poco más de 1 millón que requiere nuestra creciente población, para lo cual se exige un crecimiento de la economía de alrededor del 7% anual, en vez del raquítico crecimiento que hemos tenido durante los últimos 20 años, inferior al de la media latinoamericana.
¿A dónde van aquellos que no encuentren una forma honesta de vivir? ¿Qué harán los que no pueden llevar alimento a sus hijos? Antes tenían el recurso de emigrar a los Estados Unidos, pero esta puerta prácticamente se ha cerrado. El trabajo digno, la capacidad emprendedora y la cultura del esfuerzo, que quede claro, está en el corazón y la esencia misma de una sociedad responsable. Indignados por la falta de calidad de la educación, atrapada esta por un sindicato cuya misión está más en alcanzar ventajas políticas, en alianzas con nuestros dirigentes, que cumplir con su responsabilidad de capacitar a los maestros, contar con un padrón confiable de ellos y educar con excelencia a nuestros niños y adolescentes. Indignados por la deserción escolar de muchachos que pasan a formar parte de los llamados NINES, millones de niños jóvenes que ni estudian ni trabajan y son presa fácil del crimen organizado. Indignados por un sistema educativo que ahonda las diferencias sociales en vez de reducirlas, al ofrecer peores condiciones para aquellos que viven en pobreza. Indignados por la falta de estatura política de aquellos que dicen representarnos en el Congreso, quienes gozando de jugosas remuneraciones son incapaces de cumplir con su responsabilidad primaria de impulsar las reformas estructurales que tanto requiere el país, en vez de desgastarse en estériles luchas partidistas orientadas a la conquista del poder. Indignados por la pobreza creciente que aqueja ahora a la mitad de nuestra población y la miseria que padece cerca de 1 de cada 5 mexicanos. Indignados por una insultante desigualdad, una de las más graves a nivel mundial, en donde el primer decil retiene el 43% de la riqueza y el último el 1.2% de la misma. ¿Qué acaso la pobreza y la desigualdad no son elementos que aumentan la violencia que tanto aqueja a nuestra población? Indignados por la falta de transparencia y rendición de cuentas en la mayoría de estados y municipios. Indignados por el sistema inaudito de nuestros vecinos del norte, quienes en conspiración con nuestras autoridades introducen miles de armas de alto poder con las que asesinan a decenas de miles de mexicanos, aportan al mercado más grande de droga del mundo y lavan el dinero en convivencia con sus autoridades para introducir esos miles de millones de dólares en nuestro país y dejarlos en manos del crimen organizado. Los norteamericanos ponen el mercado, las armas y el dinero bien lavado. Nosotros ponemos los muertos. Sí, nosotros los ciudadanos tenemos razones, muchas razones para estar indignados. Pero estemos conscientes también de que nosotros los ciudadanos, la mayoría, tampoco hemos hecho la parte que nos corresponde en materia de corrupción, de denuncia de los delitos, de participación efectiva en la educación de nuestros hijos, del fortalecimiento de los valores familiares y del tejido social, del actuar con audacia para abrir empresas basadas en la innovación y la creatividad, fuente inagotable de creación de empleos. Hemos caído en un relativismo que nos impide distinguir claramente lo bueno y lo malo, lo aceptable y lo no aceptable. Se tolera el abuso de las minorías violentas que con frecuencia buscan la represión para pasar de victimarios a víctimas y que desquician a mayorías ciudadanas ansiosas solo de cumplir con su diario deber. Derechos que no vienen acompañados de obligaciones, delitos que no quedan sujetos a castigo, autoridades que no saben ejercer su autoridad por el temor de que los acusen de autoritarios. Presenciamos con dolor el resquebrajamiento de una sociedad que en muchos casos ya no cree en sus autoridades. Algunos ciudadanos participan activamente en la formación del México que todos deseamos. Otros se conforman con criticar sin señalar soluciones y la mayoría, desafortunadamente, toman la fácil posición de dejar hacer, dejar pasar, sin el más mínimo compromiso con su país y su comunidad, cómodamente sentados en su zona de confort. Estemos conscientes de que el cambio indispensable que requiere nuestro país, lo digo en forma insistente, empieza por el cambio de actitud de nosotros mismos, los ciudadanos. Y ese cambio de actitud indispensable nos lleva a no caer en el fácil expediente de solo indignarnos,
pero sin proponer causas que arrastren a la acción constructiva, pacífica y apartidista, aprovechando las enormes potencialidades que tenemos como país. ¿Quién tiene para bien o para mal? Veámosla ahora bien en forma positiva, una frontera de más de 3,000 kilómetros con el país que representa el mercado más grande del mundo. Y los litorales del Atlántico y del Pacífico que nos llevan a cualquier país, y las riquezas naturales, playas, petróleos, plata, cobre y otros de las que disfrutamos, y la cultura precolombina y colonial tan maravillosa que es parte de nuestro patrimonio, y esa belleza inaudita de nuestros pueblos coloniales, y nuestros empresarios y nuestros trabajadores capaces de competir con lo mejor de los mejores, y una economía que se encuentra dentro de las 15 más grandes del mundo, y tantas otras cosas con las que Dios nos ha obsequiado como pueblo privilegiado, pero que pocos hemos sido capaces de aprovechar. Somos malos jugadores, políticos y sociedad, teniendo las mejores cartas. Los primeros por irresponsables, los segundos por dejados. ¿Por dónde empezamos? No serán los políticos iluminados los que nos saquen de nuestro subdesarrollo. La historia así nos lo ha demostrado, y el papel de idiotas útiles de la población ya quedó o debe quedar atrás. Llegó el momento de los ciudadanos, el momento en que nosotros, los ciudadanos, dejemos ser súbditos de los poderosos y tomemos nuestro destino en nuestras manos. El momento en que nuestros mandatarios y representantes aprendan a mandar obedeciendo. Y no viene del subcomandante Marcos, viene de Aristóteles este pensamiento. Sí, obedeciendo lo que la sociedad mexicana exige para su país y para beneficio de sus ciudadanos. El momento en que el bien común sea la guía del actuar político y ciudadano. El momento de que se cumpla lo dispuesto por el artículo 39 de nuestra Constitución, que señala que el poder reside en el pueblo y para beneficio del pueblo. Entendámonos de una vez por todas, el ciudadano, el ser humano debe estar al centro de las decisiones económicas, políticas y sociales. ¿Cómo llevar esto a la práctica y evitar que solo sea un discurso? Me permito hacer 3 propuestas, solo 3 propuestas. Primero, definamos la agenda ciudadana. A, una agenda ciudadana por la cual debemos transitar con visión de largo plazo, pensando en las siguientes generaciones y no en las próximas elecciones. Y hagamos lo posible, transformar esta agenda en un acuerdo nacional a cuyo cumplimiento todos, políticos y ciudadanos, nos obliguemos. Hay ejercicios ya hechos en esta materia verdaderamente notables que responden a esta lógica y que debemos aprovechar. Ahí están las propuestas de México a debate, impulsadas por Sociedad en Movimiento y cientos de organizaciones convocantes, producto de una muy amplia consulta nacional que cuenta con 170,000 adiciones en este momento. Ahí están las propuestas de Javier Sicilia y otros de gran autoridad en materia de seguridad, lideradas por Isabel Wallace, Alejandro Martín, Marilena Morera, entre otros. Ahí están las propuestas para mejorar la calidad educativa de Mexicanos Primeros y de la Coalición Ciudadana por la Educación. Tenemos magníficas propuestas, basta para integrarlas en una sólida propuesta ciudadana. B, sin prisa pero sin pausa, bajemos el ejercicio a nivel estatal y municipal, de abajo hacia arriba, tropicalizando la agenda ciudadana de acuerdo a las necesidades y oportunidades de cada localidad. Una buena comunidad ciudadana elegirá buenos presidentes municipales, regidores y gobernadores y vigilará su comportamiento. Nos tomará 15 años contemplar el ejercicio, no importa. Empecemos ahora y el ejemplo de los primeros que pudiera darnos en estas mismas elecciones locales contagiará de entusiasmo a los siguientes. C, incorporemos valores. En nuestros mensajes, valores que contribuyan a reconstruir el tejido social
y forjar una ciudadanía que esté más atenta en el dar que en el recibir, en el ser que en el tener, en la solidaridad que en la individualidad, en la búsqueda de la verdad y el rechazo a la violencia y a la mentira. Que los políticos escuchen que los ciudadanos queremos incorporar la ética a la política. Recordemos a Václav Havel, el gran estadista checo fallecido hace unos días, quien encabezó la llamada Revolución de Terciopelo, apoyado en una gran movilización popular. Logró el desmantelamiento de la dictadura comunista sin derramamiento de sangre y la instauración de un régimen democrático que él presidió, teniendo la ética como guía de su acción política. El mundo entero lo ha reconocido. Segunda propuesta, cuestionemos a los candidatos a la presidencia y debatamos con ellos. A partir de nuestra agenda ciudadana, provoquemos un debate de la ciudadanía con los candidatos a través del Internet, de las redes sociales, las que no están prohibidas por la absurda ley electoral que nos rige. Echemos a la basura los millones de spots con los que nos inundarán y que representan un insulto a la inteligencia. Y este ejercicio, ¿por qué no?, se puede hacer también en donde hay elecciones de gobernadores por una parte y ciudadanos líderes y fajados por la otra que lo entren al toro. Los de Mérida probablemente puedan poner ejemplo. B. Motivemos el voto razonado a través de conocer las propuestas de los candidatos a los cuestionamientos de la ciudadanía. Voto que debe ser lo más abundante posible, pero siempre conscientes de que la democracia se inicia en las urnas, pero se consolida en el quehacer diario y responsable del ciudadano. C. Exijamos a los políticos, pero comprometámonos como ciudadanos a hacer nuestra parte, sabedores de que solo cambiando nosotros podemos pretender cambiar a nuestro municipio, a nuestro estado y a nuestro país. Hagamos nuestra parte, por pequeña que sea, con devoción y entusiasmo, sabedores de que con ello contagiaremos a la ciudadanía y provocaremos una virulencia incontenible. Tercera propuesta, formemos una impresionante músculo social. Convoquemos a la ciudadanía a adherirse y apoyar los ejercicios ciudadanos a que se refiere la primera de nuestras propuestas. Dejemos los celos y el protagonismo atrás y todos, unidos en lo esencial, presentemos un frente común en su momento. Evitemos los liderazgos mesiánicos y busquemos los líderes a partir de los ciudadanos de a pie. B. Utilicemos el Internet, el Twitter, el Facebook, los teléfonos inteligentes y todas las armas que la nueva tecnología pone a nuestra disposición para comunicarnos con los cercanos y los lejanos, los entusiastas y los apáticos, pasando de la simple crítica a la propuesta que transforma y motivando a la acción. Provoquemos una verdadera virulencia de nuestros mensajes a través de nuestras armas ciudadanas, las redes sociales. Un ciudadano que no actúa es un inútil, decía Pericles en la vieja Grecia. Yo estoy de acuerdo con Pericles. C. Confiemos en los jóvenes y luchemos juntos. Aprendamos de ellos. Son las nuevas generaciones que están ansiosas de participar y ser los arquitectos del cambio que requiere nuestro país y el mundo. No representan el futuro. Los jóvenes representan el presente, un presente ajeno a la zona de confort en la que se desenvuelven algunos de sus mayores dentro de una mediocridad de pensamiento y acción inaceptable. Amigos, seamos capaces de unirnos todos en lo esencial, por encima de partidos políticos e ideologías, y unirnos todos en un movimiento ciudadano pacífico y constructivo, vigilante y exigente, cuya esencia misma sean los valores humanos que todos debemos profesar. Que conozcamos aquello en lo que no estamos de acuerdo, pero también seamos capaces de dar causa a nuestra indignación y transformarla en una fuerza incontrolable cuya finalidad sea la búsqueda del bien común. Que reconozcamos que de una buena ciudadanía surgirán los políticos dignos que tanto necesitamos y con los que debemos trabajar en unidad.
que seamos capaces de pensar en grande para conquistar la grandeza de nuestro país, transformando los enormes retos que enfrentamos en oportunidades únicas para forjar nuestro futuro. Tengamos confianza en nosotros mismos, soñemos que sí podemos conquistar el México posible a través de una ciudadanía responsable, una ciudadanía capaz no solo de criticar, sino de actuar en el momento oportuno. Y el momento oportuno es hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. No hay tiempo que perder. Muchas gracias, amigos.